Buenas tardes, estimados hermanos en Jesucristo. Hoy voy a hablarles sobre nuestra santa religión católica. Verdades que todo católico debe de saber. Un primer tema importante, o quizás alguna pregunta también, porque algunos nos preguntamos, tenemos inquietudes, en fin, por falta de información, por falta de acercarnos a la iglesia, a la comunidad donde estemos. Es importante que nos acerquemos para que estemos informados, saber lo que queremos y lo que esperamos. Es muy importante eso. ¿Está usted salvado? Consideramos que ya estamos salvados. Para algunos lo ven de una manera superficial, lo creen así. Aunque no leamos la Biblia, aunque no nos interesemos por el Señor, creemos que así nos vamos a ir, así nomás. Aunque no leamos la Biblia, aunque no vayamos a misa, aunque no nos confesemos, aunque no participemos en alguna catequesis, en alguna reunión de la iglesia, creemos que así nada más. Pues no nos podemos ver vacíos, porque vamos a estar vacíos y así no podemos llegar a ese momento, a la salvación. ¿Sale? Dios precisamente quiere que todos nos salvemos, y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Lo contrastamos en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, ahí está en la Biblia claramente. No es que solamente algunos o cuantos alcancen la salvación, puesto que Dios ama a todos los hombres, no distingue a nadie. Entonces Él mismo busca las formas de llevar su amor y salvación por diferentes maneras. Lo contrastamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 14. Jesús dijo: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo contrastamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 21 al 23. Un católico puede tener fe, profetizar y decir Señor a Cristo, y sin embargo al final no tener la salvación. Porque no es nada más llamarle por su nombre, ¿sí? Sino es conocerlo. Por eso es necesario creer y obedecer, tener fe y mostrarla con obras. El apóstol Santiago en sus cartas dice: ¿tú crees que existe un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y se estremecen, porque no te enteras de una vez, pobre criatura, de que la fe sin obras es estéril, o sea, es muerta. ¿Acaso no obtuvo nuestro Padre Abraham la salvación de Dios por sus obras? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras se hizo perfecta? Santiago capítulo 2, versos del 19 al 22. Y agrega: ya lo ven, son las obras lo que hacen justo al hombre y no solamente la fe. Santiago capítulo 2, versículo 24. Entonces ahí ve claramente que no es nada más suficiente en la fe. Una fe sin nada, sin acción, sin obras, es una fe vacía. La fe representa y nos dirige a que nos transformemos, a que cambiemos de vida, a que nos convirtamos. Si no nos convertimos y nomás digo tengo fe, nada más de palabra, no tiene ningún sentido. Es como que si yo no tuviera nada absolutamente. También el apóstol San Pablo nos habla de la necesidad de que junto a la fe vaya la obediencia para poder ser justificados, porque no salvará a Dios a los que simplemente escuchan la ley, sino a aquellos que la cumplen. Dios ha de pagar cada uno según sus obras. En las cartas de los Romanos, capítulo 2, versos del 6 al 13, ahí están las citas bíblicas para que ustedes lo constaten, para que no haya duda alguna, ¿sale? Porque no es nada más escuchar la palabra de Dios, escuchar la ley de Dios y ya, y si no la cumplimos no tiene ningún sentido. ¿Cómo puedo yo ser católico convencido? Voy a ser un católico entre comillas únicamente, porque no conozco mi religión, no la conozco. Ese es el peor error de un católico, que no conoce su religión, no conoce su iglesia, ¿sí? Y tiene un cúmulo de dudas. Y la duda es un problema fuerte, ¿sí? Es una tentación. Dudar es no tener fe en absoluto, ¿sale? Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando explica sobre el juicio final, muy claramente señala la importancia
y la necesidad de la obediencia a las obras. Pues dirá a todas las naciones: vengan a mí, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y fueron a visitarme. Lo contrastamos en el Evangelio de San Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 25, verso 31. Ahí está bien clarito. Llegamos a la salvación estando en gracia de Dios, entendiendo que gracia de Dios es una ayuda muy especial de Dios para mantenernos amigos de Él y hacer las obras buenas que el Señor desea a nosotros. Recibimos la gracia desde el bautismo, teniendo fe y viviendo sin pecado mortal. Por el bautismo nacemos a una vida nueva, a una vida renovada. Se trata que a través del bautismo nos vamos a convertir. ¿Sí? Al ser bautizados vamos a entrar a una conversión. ¿Sí? Si tengan cuidado de que nadie se vaya a ver privado de la gracia de Dios. Las cartas a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. El apóstol Juan dice: les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios, para que sepan que poseen la vida eterna. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 13. Ahí está clarito cómo Dios nos ama tanto, y nos dice: Él desea que también tengamos vida eterna, pero la vida eterna se tiene que ganar, se tiene que lograr, nos tenemos que interesar, porque no nada más nos dice Dios para que sepan que poseen la vida eterna, la poseemos, pero hay que entenderla en nuestra vida, hay que entenderla, en qué dirección vamos, en qué camino vamos, la verdad, ¿sí? Entonces ahí, para que tenga sentido esto, Dios nos da todos los regalos necesarios, nos los da Dios, pero hay que saberlo interpretar, hay que darle sentido a nuestra vida, para que entonces tengamos sentido en lo que estamos viviendo. Dios nos da todo para poseer, pero hay que tratar de interpretarlo, tratar de administrarlo como Dios manda y hacer la voluntad de Dios, sobre todo. Por eso Jesús dijo: el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Mateo 14 al 13. En este caminar con Jesús no hay una conquista ya alcanzada, sino un caminar diario y obediencia hasta el fin de nuestros días. Sobre todo, la obediencia. Si no obedecemos a Dios, nos cerramos a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, nos perdemos totalmente, no tendremos salvación que valga para nada. Y si sobre todo nos pide que obedezcamos, tener obediencia hasta el fin de nuestros días, si no obedecemos a Dios, imagínense, si como padre de familia, cuando nuestros hijos no nos obedecen, no nos gusta, queremos que nos obedezcan. Así Dios, como padre, quiere que sus hijos lo obedezcan. Si no obedecemos, ahí se vienen las consecuencias, precisamente. Ahora, en este caminar con Jesús no hay conquista ya alcanzada, sino un caminar diario y obediencia hasta el fin de nuestros días. Dice: trabajen con temor y temblor en lograr su salvación, para lograr su salvación. Lo constatamos en las cartas a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Esta es la gran meta que tenemos como hijos de Dios, nuestra propia salvación. Apunta en esta situación la obediencia. A obedecer a Dios es lo primero que tenemos que hacer, obedecer a Dios a través de su mandato, que es en la Sagrada Escritura, que es en la Biblia. Aquí tenemos que obedecerlo, ¿sale? Si nosotros lo desobedecemos, entonces se presentan consecuencias para nosotros, y entonces sí, nos vamos a estar ahí preocupados. Pero una vez que ya las cosas suceden, pues imagínense, ahí sí no habrá el tiempo. Bien, ahora cada uno se presentará ante el tribunal de Dios para darle cuenta de todo lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Sí, dice el apóstol San Pablo: ante el tribunal de Dios nos vamos a presentar para darle cuentas a Dios. No cree que nomás así, que voy a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Y ya, todo está bien en la tierra, pero quién sabe allá.
En el plan divino, en el plan celestial, es otra cosa muy diferente, porque Dios está por encima de todo. Por eso cada uno se presentará ante el tribunal de Dios para darle cuenta de todo lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo. Él nos va a pedir cuentas. Él no cree que no. Dios no es tonto. Eso creemos nosotros y nos burlamos, lo despreciamos y le damos la espalda. Pero Dios en su momento, en su tribunal, porque Él tiene un tribunal, Dios, entonces nos va a pedir cuenta de todo lo que hacemos aquí en la tierra, sea bueno o sea malo, nos va a pedir cuenta. Y ahí está la respuesta y las consecuencias, ¿sí? ¿Sale? Entonces ahí está esto. Que el Señor nos bendiga. Espero que con este mensajito que les di, este tema, cómo podemos ser salvados, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Sí? Estamos nosotros salvados sin leer la palabra de Dios, sin asistir a la iglesia, sin asistir a la confesión, sin asistir a los sacramentos, sin asistir a la hora santa, a la oración. ¿Estaremos salvados así? ¿Cómo la ven ustedes? Hagan sus comentarios en este video, en mis redes sociales, y comenten, por favor. Es muy importante, porque así de esa manera vamos a aprender, ¿sí? Entonces, ¿estaremos ya salvados así, sin nada? Sin la palabra de Dios, sin recibir su bendición, sin nada. Y así me siento yo muy a gusto, bien soberbio, bien arrogante, y a mí no me falta nada porque tengo dinero, porque tengo un negocio, porque tengo las cosas materiales. Pero abusados, porque Dios nos puede agarrar de sorpresa, ¿eh? Y Dios no nos va a andar avisando, no. Él nos va a agarrar de sorpresa y las cosas vienen por su propio peso. Entonces les invito para que hagamos una reflexión, hagamos conciencia, ¿sale? Y le demos importancia y prioridad a nuestra vida. ¿Queremos ser salvados? ¿Cómo nos vamos a salvar? Sin la ayuda de Dios, sin su palabra. Aquella persona que fallece cree que ya se salvó, que ya está con Diosito, que ya está salvado, que ya está en la vida eterna, cuando nunca de los nunca se acercó a la iglesia, cuando nunca participó en la confesión, cuando nunca participó en la Eucaristía, cuando nunca participó en los sacramentos, nunca le interesó la palabra de Dios, siempre le dio la espalda. ¿Qué respuesta queremos? ¿Cómo vamos a llegar así a la salvación? Difícilmente, es difícil eso. Así que Dios hace posible cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros cumplimos su mandato, es cuando Dios lo hace todo posible, ¿sí? Bueno, entonces hermanos, ahí está, analícenlo, hagan comentarios por favor en mis canales, ahí, hagan en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, hagan comentarios. Sí, es muy importante esto, ¿de acuerdo? Entonces les invito para que sigamos muy al pendiente a las huellas de Cristo, a los pasos del Señor. Les invito para que nos acerquemos a la iglesia, nos acerquemos a escuchar la misa, la celebración, la oración. Hay que acercarse, hay que tener el hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de la oración, acercarnos. Y miren qué bonito nos vamos a sentir así cuando nos llenemos de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante eso, es muy importante. Para ser felices, se es feliz con la palabra de Dios, únicamente. No hay más felicidad que valga. La única felicidad está en la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar nuestra felicidad. Y ahí vamos a encontrar nuestras respuestas, ¿correcto? Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Y aquí les mando de mis espacios de Fundación Santiago Apóstol, Asuntos Religiosos. Soy Bernardo Rodríguez Navarrete, su celebrador apostólico de esta institución. Aquí estoy muy contento de compartirles a ustedes, ¿sale? Y lo que pretendemos es que ustedes también aprendan, no más yo, porque yo también aprendo de ustedes. Aprendan también ustedes de la palabra de Dios. Es muy importante esto, ¿sí? Que no queden en saco roto. Hay que darle valor para alcanzar la fe y la salvación. Que así sea.